Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier Amieva, soy el presidente de Hispanic International, una empresa de comercio exterior con un área también dedicada a sistemas informativos. En esta ocasión vamos a comentar un poco acerca de exportación y acerca de cuáles son los principales obstáculos o las principales objeciones que tenemos y que encontramos nosotros para iniciarnos en el área de exportación. Le quiero decir que nuestro currículum abarca el haber participado con muchas empresas y hay algunas marcas que nosotros definitivamente introducimos de hace aproximadamente 30 años que tenemos dedicándonos en esta área y específicamente en el área de alimentos. Les quiero decir que entre las marcas que tenemos y que hemos desarrollado desde el principio, contando desde el empaque, el desarrollo de las etiquetas y la introducción a Estados Unidos, así como llegar a los grandes mercados a través de las tiendas, de los brokers y de los supermercados, cuentan las marcas como Gamesa, Costeña, Fun Foods, La Morena y nuestra estrella que ha sido la Corona, la cerveza Corona. En un inicio, aunque ya después ellos arrancaron, se fueron por su cuenta, fue una gran empresa de las cuales nos dio mucho gusto y nosotros hemos seguido de cerca los mismos introductores que han seguido con este exitosísimo producto. Bien, le quiero decir algunos mitos y ventajas, así como las objeciones a la exportación. Primero, quisiera comentar que hay muchas definiciones de exportación, pero finalmente lo que nosotros queremos decir que encierra producción, mercadeo, entendimiento del mercado exterior, la logística, el conocer los procesos administrativos, legales, pero la verdad es que la exportación se lleva a cabo cuando un consumidor toma el producto en un anaquel o lo recibe en su casa. Hay otros que dicen, ¿sabes qué? No se da la exportación hasta que seleccionamos el mercado, hasta que tenemos el producto y cobramos el mismo. Bien, cada quien tenemos un concepto de entrar, pero eso es muy cierto. Nosotros una vez que tenemos nuestro producto, lo seleccionamos, lo enviamos, cumplimos con todos los requisitos del país de origen, en este caso estamos hablando principalmente para México, y también cuando hablamos un poco del área de la introducción a los Estados Unidos, que es nuestro principal meta, es nuestro principal comprador, entonces en ese caso nosotros hablamos de que el producto de exportación es un éxito cuando se distribuye y cuando llega allá. Tenemos distintos tipos de productos y puede ser desde materia prima o productos de carácter agrícola sin hacer ningún cambio, simplemente va de la cosecha o del campo a la casa a través de todo el proceso de exportación, pero también tenemos productos industriales, artesanales y alimenticios, que como les decía, ha sido una de las líneas de más importancia que nosotros hemos desarrollado. Bien, regresemos un poco y veamos por qué queremos exportar y realmente cuál es la fundamentación de exportar. Quiero decirles que primero que nada, la exportación es el tratar de cumplir con una de las metas empresariales de alguna empresa de comercio. ¿Y qué queremos cuando queremos o estamos en una empresa de comercio? Queremos, por supuesto, tener mayor producción, mayores ventas, lograr mejores utilidades, tener un producto y una marca que sea altamente reconocida y que tenga una importante penetración en el mercado, consolidar una empresa que se pueda transmitir a sus familias, a sus socios o con quien ustedes están haciendo negocios y finalmente venderse o adquirir nuevos socios y perpetuarse en esa empresa por muchos años para que sea una empresa exitosa que les sirva
de base económica y fundamental a su familia y a ustedes. Y finalmente lo que queremos cuando estamos hablando ya de exportación, como dentro de la misión empresarial, es mantener un activo, mantener un capital en otro país y que generalmente son un país considerado el más seguro económicamente que en el que estamos o es complemento de ese mismo en el que estamos. Entonces de ahí se deriva la importancia de exportar dentro de la misión propia de las empresas. Por supuesto que existen otros factores que ayudan a la economía y esos factores de la economía es poder conseguir otro tipo de moneda, poder capitalizar otros mercados, poder tener la experiencia de otros mercados y a veces traerle y perfeccionar nuestro producto en nuestro propio país, en donde somos especialistas. Es algo que no debemos de perder de vista. El hecho de que el producto que nosotros tengamos, somos nosotros especialistas en nuestro país. Quiero decirles que hay personas que dicen, mira, yo soy especialista y he sido muy exitoso y yo estoy haciendo, por ejemplo, fuentes de piedra cantera o estoy haciendo productos de madera y los vendo súper bien en México y vienen los americanos o los gringos, como todos les decimos, y me los compran y es un éxito. Así es que, ¿sabes qué? Que voy a poner una fábrica de esto en Houston o en Miami o en Nueva York. ¿Saben qué? El problema empieza porque tú eres mexicano y tú eres especialista en tu país y lo que se produce de tu país es lo que está buscando la gente, no el hecho de que tú vayas a poner y producir ese producto en Estados Unidos y lo vayas a hacer con otros materiales y vas a competir también con otros tipos de manos de obra, con otros tipos de salarios. Entonces es muy importante no perder de vista que cuando hablamos de exportar es también tratar de mantener nuestro producto, el interés que existe ya sobre nuestro producto o el que queremos crear en otro país. Entonces es muy importante que ese punto no se pierda de vista. Pero bueno, si nosotros creemos que es interesante exportar por todos esos conceptos que vamos viendo, los que conocemos y aún los que no he mencionado, vamos a decir cómo ayuda realmente a exportar a Estados Unidos nuestros productos. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de exportar a Estados Unidos? Pues lo que quiero decir es que estamos hablando de México y que nuestro producto lo podemos exportar a donde quieran. Sin embargo, el 90, 95 o quizás el 99% de los productos que se producen y se exportan de México van a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque simplemente es el mercado más grande que tenemos a nuestro lado. Existe hoy un formato que le llaman nearshoring, vamos a comentarlo en un rato más, que quiere decir simplemente tener el área del producto donde vamos a llevar nuestro producto, el área de exportación cerca de nosotros. Nada más para comentar rápidamente, diremos que antes todos los productores, manufactureros grandes, las grandes empresas de Estados Unidos estaban haciéndolo en Asia y tenían por supuesto las maquiladoras a las orillas con México en la frontera. Pero ¿qué pasa? Que por las razones que sea del movimiento del mercado, de la logística y de la propia economía del mundo, esas empresas que estaban en Corea, en China, en otros países generalmente del área de Asia, están tratando de ubicarse y de venir más cerca de su comprador, que es en Estados Unidos. Es lo que llamamos nosotros nearshoring. Entonces vamos a comentar un poquito más adelante eso, pero ahorita me regreso. ¿Cómo nos va a ayudar el nosotros poder exportar a Estados Unidos? Número uno, si estáis relacionando esto con las metas que nosotros tenemos como una misión empresarial, es las ventas. Actualmente 10,000 empresas mexicanas y medianas duplicaron sus ventas en los últimos 100 años, en los últimos 5 años, al entrar a los Estados Unidos. 10,000 empresas, se pueden oír muchas, sin embargo, no son tantas. Escuchen, los porcentajes de las utilidades que están buscando contra lo que venden
en México pueden ser hasta 3 veces cuando ya lo venden en Estados Unidos. Pero ojo, es muy importante que la gente dice, mira, ¿sabes qué? Que yo encontré este producto que puede ser un textil o un producto industrializado o un alimento y dicen, este cuesta en México $1 y allá lo compré a 4. Esto quiere decir que yo me voy a ganar el 300% adicional de lo que ya me gano en México. Eso no es cierto, es otro mercado, es otra forma de ver y sí hay mucha más utilidad. Estoy hablando que las utilidades pueden ser hasta 3 veces, pero es muy importante seguir todo un procedimiento y existe una forma de mercadear muy, muy distinta. Ya habrá oportunidad que comentemos acerca de cómo mercadear algunos productos de carácter industrial, semi-industrial, farmacéuticos, etcétera. Eso lo tocaremos. Ahorita vamos a seguir hablando de cómo nos va a ayudar a exportar nuestros productos a los Estados Unidos. Entonces hablábamos de las ventas, de las posibles utilidades, de la marca. La marca que nosotros queremos que crezca, puede crecer esa marca en México, pero en la Unión Americana es mucho más difícil llegar a la penetración, simplemente porque estamos hablando de 80 o 100 millones de mexicanos con un acceso a un nivel de compras de determinado porcentaje contra el poder accesar a 350 millones de americanos que tienen un nivel, una capacidad de compra 10 veces mayor que lo que tenemos en México. Entonces es muy importante entender que nuestra marca va a competir con 80, con 100 o con 1000 marcas que vienen de todo el mundo, pero si nosotros sabemos llevarlas, desarrollar y mantener nuestra marca de México, que la gente la ha visto y ha venido y la ha querido comprar y ustedes piensan que están listos para exportarla, es mantenerla, pero al mismo tiempo saber desarrollarla dentro de ese mercado. Y generalmente nosotros recomendamos que si el producto es hispano, mantenga una marca de carácter hispano, mantenga toda esa historia, que el bagaje que trae positivo de la marca como una marca hispana. Quiero decirles también que el poder exportar nos permite tener una fiscalización distinta. Perdón. Nosotros podemos hacerlo a través de un broker, a través de una empresa que ya está en Estados Unidos, a través de un comprador que viene y nos compra online o que viene y nos compra hasta México porque sabe que nuestra calidad va a ser para exportación y la estamos preparando para exportación, pero generalmente es mucho más simple y mucho más transparente que ustedes puedan aumentar sus ventas, tener mejores utilidades cuando ustedes abren una empresa en los Estados Unidos. Mucha gente piensa que es muy difícil o que simplemente no se puede abrir una empresa en Estados Unidos si soy extranjero, si soy mexicano, colombiano, lo que sea. Eso es falso, o sea, eso no existe. Cualquier persona de cualquier nacionalidad puede llegar y abrir una empresa, que hay distintas categorías de empresas, algunas no pueden abrirlos, pero la mayoría sí podrán. Y mucho cuidado, tienen que tener listos toda su información, pero además un especialista que les ayude a abrir sus empresas en Estados Unidos. ¿Saben lo que pasa? Que hoy la gente llega y dice, pues ¿sabes qué? Que yo estoy vendiendo unos jugos maravillosos, la gente los está recibiendo muy bien, voy a empezar a mandar este producto a los Estados Unidos, ya empaqué esta verdura, esta carne, esta sopa, lo que quieran, yo ya lo empaqué y lo voy a empezar a enviar a los Estados Unidos, voy a crear mi empresa, entro a internet y veo que me dicen que puedo crear mi empresa desde ahí y que puedo hacerlo a lo mejor por $500 o $300 y que voy a abrir mi empresa en Delaware. Y ya creo que por entrar a internet y poder desarrollarlo, y me están invitando gente que hace su negocio, de que tú les mandes tu dinero para abrir tu empresa allá, ustedes creen que ya van a poder. No hay nada más falso. El problema
es que se requiere conocer las leyes, se requiere conocer cómo lo voy a hacer. Todo esto se puede. La fiscalización es distinta, les vuelvo a repetir, mucho más fácil a mi forma de ver que la que es en México, pero es muy importante saber cómo lo vamos a hacer y que tengan gente especialista que les ayude. Claro que es muy importante entrar a internet, tomar las bases para poder sacar las preguntas y ver cómo vamos a crear nuestra empresa, pero la realidad es que si nosotros podemos crear nuestra empresa y podemos llevar los productos y podemos tener una presencia, es mucho mejor. Ustedes van a tener el control de todo esto. También de eso podremos hablar más tarde o en otra ocasión, cómo crear una empresa, cómo llevar los controles, qué puede hacer un mexicano que no puede hacer, qué tipo de visa requiere, qué tipo de inversión requiere, cuáles son los compromisos que toman con los trabajadores, cuáles son los compromisos que toman de carácter impositivo y todo eso. Todo eso lo podemos hablar en una sesión distinta, pero vamos a tratar un poco de enfocarnos a esto. Decíamos cuáles son las ventajas, entonces ya dijimos en mejores ventas, mayores utilidades, un distinto pero más amplio desarrollo de la marca. Finalmente estamos hablando de una fiscalización más adecuada y más beneficiosa para nosotros. Hay un par de cosas importantes que yo quiero mencionarles para cuando podemos hablar de tener una empresa y poder exportar en Estados Unidos. Hay cosas que son muy fáciles pero que no se toman en cuenta. Si yo empiezo a exportar y vendo más, como lo estamos diciendo, voy a tener necesidad de comprar más productos para desarrollar en México, lo cual me da una ventaja sobre el canal de compra y una ventaja sobre mayor compra, y a mejor volumen puedo obtener mejores precios, con lo cual voy a tener mejor posicionamiento en México y voy a tener mejor posicionamiento como un producto de exportación en los Estados Unidos. Finalmente, y les quiero decir que una empresa en Estados Unidos, después de un par de años de estar trabajando, ya puede tener acceso a créditos, ya pueden tener acceso a lo que le llamamos el Small Business Administration, y eso es muy importante. Quiero que sepan que durante la pandemia, y vamos a hablar de un comparativo de México con Estados Unidos, que es odioso, pero esa es la verdad. O sea, en México no se apoyó a ningún productor, no se apoyó a ninguna gente que exportara o no exportara. En los Estados Unidos, hasta las empresas más pequeñas, incluyéndonos nosotros, pudimos tener accesos de cientos de miles de dólares para poder mantener a el staff que nos está produciendo, el lugar donde estamos ahí pagando nuestra renta, o el lugar donde podamos continuar, y finalmente esos son préstamos a largo plazo, préstamos muy blandos, que ya también, como les he dicho, tendremos ocasión de platicar. Finalmente, quisiera yo decirles que exportar es internacionalizarse. Internacionalizarse quiere decir que nosotros vamos a tener, como decíamos, una empresa en otro país donde vamos a desarrollar nuestra marca y donde nuestra presencia va a ser muy importante. Ahora, hablábamos de la cercanía con Estados Unidos y lo que están buscando otros países con el nearshoring. Bueno, esos países, aun cuando sean latinoamericanos y me estén escuchando en Nicaragua, en Colombia, en Perú, ellos no están tan cerca como lo estamos nosotros en México. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos mano porque estamos pegaditos. Entonces, nosotros ya tenemos el nearshoring naturalito. Además, Port Laredo, que es donde nosotros estamos, está tan solo a 1000 kilómetros de la Ciudad de México, y dentro de ese radio de 1000 kilómetros tenemos el 80 o 90% de las áreas productivas de todo lo que se exporta a Estados Unidos, incluyendo los 3,000 millones de dólares de aguacate que actualmente se exportan. Eso es lo que se exportó en el 2022 de aguacate. Creció, en 5 años creció al doble, y no quiero decir que todos los productos sean como el aguacate, que es el famoso oro verde, pero
lo que sí quiero decirles que estamos en la mejor posición, estamos en el mejor posicionamiento del nearshoring. Pero además otra gran ventaja, de esos 350 millones de estadounidenses, 50 millones somos hispanos, 50 millones que queremos comer y tener productos hispanos, que estamos acostumbrados a ciertas marcas hispanas y que quisiéramos tenerlas. O sea, es una gran cantidad de gente que está esperando tener los productos que está acostumbrado o que estaba acostumbrado a que, si es tercera generación, a que su abuelita se los hacía ya aquí en Estados Unidos, o que simplemente hace 20 años los comían cuando vivían en México y que quieren que sus hijos los prueben. Entonces, 50 millones de hispanos con una gran ventaja adicional, se han desarrollado en un país donde tienen más acceso al dinero, entonces tienen una gran capacidad de compra. El mercado hispano tiene un poder adquisitivo equivalente a $1 trillón. Es increíble. Empezamos a agregar y agréguele $18 a la cifra que usted quiera. 18 ceros. Eso es lo que estamos hablando, de billones y de trillones. Nos perdemos ahí en los números, pero simplemente quiero comentar que el 80% de los productos que se consumen de carácter hispano vienen de México. El otro 20% vienen de otras áreas de Latinoamérica. Quiero que sepan que las economías de Texas y de California combinadas son por mucho más grande que toda la economía de México, y representa casi la misma economía que el resto de Estados Unidos. Ningún país europeo tiene la economía de estos dos países combinados, y nosotros estamos en el nearshoring, en Port Laredo. Esa es la capacidad de compra que existe en el puerto más grande del mundo, que sigue pasando, parece ya un eslogan, $1 millón por minuto de productos que están entrando por Port Laredo de un lado hacia otro, 15,000 trailers diarios, pero todavía están todos los otros puertos. Ustedes se pueden ir por Tijuana, se pueden ir por donde quieran. Esto representa las cifras que nosotros le estamos dando. Ya hablando de las empresas que se vienen o que se forman en Estados Unidos, quiero que sepan que el 15% de los propietarios de empresas en Estados Unidos somos hispanos. Eso es un dato muy importante. Por un lado, ya somos la mayoría más importante de la minoría, o sea, somos más que la gente de color, y somos más que los chinos y los asiáticos y todos los demás juntos. Entonces, 50 millones, vuelvo a repetir, con un poder adquisitivo 10 veces o más grande que el que tenemos en México. Ahora, hablando nuevamente respecto a lo que es alimentos, que es uno de los temas que nos ocupa, quiero decirles que los alimentos que importa a Estados Unidos de alimentos de todo el mundo representa el 15% de su consumo total. O sea, si yo consumí $100 a la semana de alimentos, 15 son de productos de importación. Bueno, un dato todavía más interesante, el 7% de ese gran total, o sea, casi la mitad, viene de México, viene de alimentos que son exportados de México, en fresas, en aguacates, en carne, productos frescos y productos ya también procesados, empacados, enlatados. Y finalmente, si a ustedes no les gusta preparar, como así, a mí sí me gusta preparar mi comida y traerme mis insumos, también quiero que sepan que el 32% de los restaurantes en Estados Unidos, o sea, 3 de cada 10 tienen comida hispana. Si no se llaman con un nombre hispano, tienen comida y alimentos hispanos. Eso es muy interesante para todos los productores de alimentos. Bueno, ahora sí, regresemos un poco a las objeciones y a las barreras a la exportación. ¿Cuáles son las objeciones? Cuando yo llego y pregunto a un exportador si va, no a un exportador, a un productor, al que tiene un producto, está fabricando algo en México, que si le gustaría exportar, muchas veces la respuesta
es, ¿saben qué? Que mi producto no es exportable. Eso representa el 32%, y no lo estoy diciendo que lo hice yo, sino estamos hablando de un análisis que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, que ahí tenemos los estudios. El 32% dice mi producto no es exportable. Quizás ya lo analizó, ya lo checó, dice mi producto no es exportable. También tenemos un gran sector que representa el 40% que dice no estoy interesado en exportar. Muchas veces ya lo trataron, se quemaron porque lo hicieron mal, ven que hay una gran competencia. Bueno, respetable, ese 40% dice mi producto no es exportable, mi producto no lo puedo hacer y no estoy entonces interesado, por tanto, en exportar. Luego viene el otro lado, la gente que dice, sí estoy interesado, pero no sé cómo. Eso representa un 10%. Otro 10% dice, es que eso es muy riesgoso y costoso. Y en efecto, o sea, todo tiene su riesgo y todo tiene un costo, pero estamos hablando por otra contrapartida del grado de utilidades y el gran mercado que tienen. Una parte muy importante, el 25%, nos dice que no cuenta con información precisa. Y eso es lo que generalmente nos pasa a todos, y más que cambia de día a día. Si nosotros tomamos el diario oficial de hoy hay cambios, y mañana hay cambios para las cuestiones alimenticias, para la importación, para las fracciones arancelarias. Pero no se preocupen, para eso hay especialistas. Ustedes pueden acudir con nosotros o con cualquier grupo que se dedique a promover comercio exterior, con los agentes aduanales, y les van a dar la información precisa. No traten ustedes de saber todo y entrar a internet y ver cómo lo hacen y cómo se ahorran 300 o 500 dólares por tráiler. Les va a salir más caro. Entonces, ese 25% dice no cuento con la información precisa. La gran mayoría dice no tengo departamento de logística. Así es, o sea, pero nadie tiene departamento de logística. Son tan pocas las empresas que lo tienen, como yo no tengo avión para irme a Cancún. Bueno, pues son pocos los que tienen, pero sí puedo ir a Cancún. Entonces no se preocupen del departamento de logística. Hay decenas de miles de empresas que se dedican a ser los transportistas y que van a apoyarles junto con los agentes aduanales para sus productos de exportación. Finalmente, y esta es la parte más importante de todo el grupo que dice, yo no sé cómo voy a encontrar compradores o brokers o cómo voy a llegar a las tiendas. Esa parte, si no la has vivido ya estando aquí, no vas a saber cómo. Y eso no es que cambie todos los días, pero la competencia sí aumenta todos los días. Entonces, si ustedes me dicen, oye, es que yo tengo para producción un tráiler de salsa que te puede enviar, ayúdame a exportar, espérame, yo no lo voy a poder hacer. O sea, nosotros necesitamos ayudarles a conseguir quién les compra, ponerles en presencia de compradores, ir a ferias, tenerlos en exposiciones y que poco a poco vayan, porque todo este es un proceso que no se hace en un día, o sea, es un proceso que puede tomar, y esto para conocimiento de todos, 1 año o 2 años, pero les va a poder permitir tener el éxito económico de la misión empresarial que estamos buscando. Finalmente, para terminar un poco con esta parte de las objeciones y las barreras, pues hay otras que todo el mundo conocemos y que tenemos que tener cuidado. O sea, nosotros no podemos decir quiero abrir una empresa y me voy mañana a Miami, a Dallas, a Laredo. Abro una empresa y me pongo y compro una casa. Mucha gente sí lo hace. ¿Saben qué? Pierden casa, pierden negocio, pierden hasta las visas, porque si no tienen una visa adecuada para hacerlo, no van a poder. El idioma, pues si no estás chavo, te va a costar trabajo. Asesórate, ven la gente que tenga y que pueda ayudarles con el idioma. Nosotros los apoyamos, nosotros lo hacemos y tenemos muchos brokers o gente que habla español con los cuales los podremos conectar, y si no lo tenemos, la idea es buscarla. En fin, existen algunos otros factores administrativos que en este momento no se me vienen a la memoria, pero que es muy importante que sepan que nosotros los tomamos en cuenta y que para apoyarles a quitar todas esas objeciones sabemos de lo que estamos hablando, que no hemos visto en estos más de 30 años.
Bueno, se trató de de identificar todos estos factores de los que estamos hablando y no nada más son los que los digo y no es la parte negativa, sino más bien es la parte que tenemos todos que tomar en cuenta para cuando queremos hacer un plan serio de exportación. Primero tenemos que hacer un business plan, el famoso business plan que todo mundo, y ahora hay gente que dice, ¿sabes qué? Te cobro 2,000, 3,000, 5,000 pesos por hacerte un business plan. No, no se trata de hacer enchiladas como llegar a cualquier lado y aquí se hacen enchiladas. Si no hay una gente que tenga la experiencia, si no es un especialista para ayudarles a hacer un business plan, mejor no lo hagan, mejor pónganse de buenas y digan cuánto quiero vender y cómo, y eso va a ser su business plan, pero va a ser más un sueño que una realidad que la que ustedes tienen que poner. En fin, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo una encuesta a 532 empresas, no nada más de México, sino de todo Latinoamérica, y identificó algunos otros factores que ellos le llamaban restricciones mayores restricciones que sucedieron durante los últimos años principalmente y que también tenemos que tener en cuenta para cuando hablamos de quitar esas barreras de exportación y hacer nuestro business plan. Entre ellos tenemos los mayores costos en la logística internacional. Dentro de esos problemática de los mayores costos de la logística internacional ha subido más o menos el 8% en los últimos 2 años. En México también se ha encarecido el transporte de los fletes, el transporte de algunas unidades para hacer llegar acá y es muy importante que lo tomemos en cuenta. Hace muchos años nosotros teníamos una fórmula en la que decíamos, para hacer llegar el producto desde el área del centro de la República Mexicana a cualquier parte de Texas, agrégale el 7% de su valor en costo y vas a estar muy cerca de eso. Esto ha aumentado, pero si ustedes toman como una regla de carácter general, su precio va a llevar un 10% de costo entre transportación, impuestos, agentes aduanales, etcétera, cuando estamos hablando por tráiler. Claro, si quieren mandar una cajita o una paleta, los costos se van muy distinto. Finalmente existen 2 cosas muy importantes. El abastecimiento de productos internos. El abastecimiento de productos internos es muy difícil. Si ustedes no tienen un importante o seguro abastecimiento de sus productos, tienen que pensarlo muy bien o ver cómo se ubican o cómo van a hacer llegar eso. Yo recuerdo, y esto es como una anécdota, cuando nosotros estábamos vendiendo galletas, la Gamesa, estuvimos en aquel tiempo con Kmart, estamos hablando de hace como 25 años, y le hicimos una presentación muy importante de estos productos y salimos muy felices porque habíamos vendido en un solo pedido 100 trailers de galleta. Entonces nos parecía maravilloso, etcétera. Pero luego vino la parte triste del asunto. Cuando nosotros llegamos con los dueños de las fábricas Gamesa y estuvimos ahí con los gerentes y hicimos todo, dijeron, ¿sabes qué? Que estás soñando, yo no puedo producir de ese tipo de galleta que me dices, no puedo producir más de 2 trailers a la semana porque no hay cartón, la fábrica de papel y cartón Titano nos entrega, Sitza que nos entrega el plástico para envolver no nos puede entregar mucho más, la azúcar no nos entregan más que una cantidad medida, en fin, es muy importante también que nosotros veamos esos y analicemos esas otras problemáticas que sí encontró el Banco Interamericano de Desarrollo, por eso es muy importante fijarnos en el business plan. Finalmente, uno de los problemas que existen, no nada más para exportar, sino en toda la cadena, es los pagos. Desde las cadenas de pagos, el 8% dijo, tengo problemas con saber cómo me van a pagar, cómo voy a poder, por ejemplo, el caso de 100 trailers, cómo voy a poder yo financiar 100 trailers de producto en lo que los produzco, los mando y me los pagan. Entonces, esa parte, por un lado, es
un problema existe como una parte real, pero quiero que sepan que existen los mecanismos de financiamiento y por eso lo checó el Banco Interamericano de Desarrollo. Una vez que ustedes empiecen a exportar y cuenten con pedidos reales de las empresas, es relativamente fácil entrar a sistemas de financiamiento. Pero también quiero decirles que sí es muy necesario, es muy importante que cuenten con el dinero suficiente. ¿Cuánto es el dinero suficiente? Es que va a depender del tamaño del proyecto que ustedes tengan. Por ejemplo, un productor de aguacate que va a vender 10 trailers a la semana, pues tiene que decir, oye, yo tengo que contar con el dinero suficiente al equivalente de 40 o 50 trailers como mi capital del trabajo. Si no lo tiene, pues mejor que busque un distribuidor en México mientras puede llegar a hacer eso. Y yo creo que aún siendo muy pequeño exportador, aún cuando yo quiera exportar artesanías, etcétera, tengo que saber que tengo que tener una cantidad importante de dinero, o sea, tengo que saber que me tengo que mantener 6 meses, tengo que gastar en crear la empresa, etcétera. Ya hay gentes que me dicen, oye, pero ¿cuánto necesito? Le digo, mira, nada más para tu oficina, separa $100,000 el primer año. Lo demás, tú ve cuánto vas a vender. Entonces, cada caso es muy distinto, pero también la meta puede ser muy distinta. O sea, el gancho de lo que vamos a vender es muy importante. Entonces, el estudio de mercado es básico para esto. Finalmente, ya lo que voy a decir es respecto a lo que son los alimentos, porque como les decía, es parte de nuestra especialidad y este mensaje general va dirigido a los productores de alimentos. ¿Qué requieren los productores de alimentos para poder tener presencia en los Estados Unidos? Bueno, requieren muchas cosas parecidas a lo que se hace en México. Tener registrada su empresa, tenerlas aceptada por el Departamento de Sanidad, Salubridad o como se llame, tener su licencia en orden, tener un sistema y un proceso y seguir las buenas prácticas. Pero me parece que en México son más exigentes por un lado y luego también hasta de debajo de las coladeras salen inspectores que los van a querer sacar dinero para todo. Bueno, para el área de exportación, a lo mejor esa parte que sucede en México no va a cambiar, pero lo que sí va a cambiar es que es mucho más fácil tener todos los procedimientos en orden para exportar que lo que es para el propio México. Eso estoy seguro. ¿Qué es lo que van a necesitar? Pues hacer un registro de su producto y de su empresa ante la FDA, que es el departamento que se encarga de tener los registros, implementar toda la cadena segura de proveeduría para alimentos en los Estados Unidos. Entonces ellos van a tomar en cuenta todo esto y este simple escalón de la cadena segura de proveeduría requiere que tengamos luego otra plática. Pero quiero decirles, cuando ustedes están empezando a producir y dicen, no, pues yo nada más puedo producir a lo mejor un cuarto de tráiler o medio tráiler a la semana y es lo que quiero empezar en exportar, está bien, todo hay que empezar de menor a más grande, pero sí van a tener que tener sus registros en orden. Número 1, el famoso registro DUNS, que no cuesta nada hacerlo, ustedes mismos a lo mejor lo pueden hacer, pero deténganse, no lo hagan hasta que tengan el especialista para que sea más fácil, que puedan complementar ese registro DUNS con otras cosas. El registro de su empresa ante la FDA, el registro de sus productos ante la FDA. Tienen que tener un agente de representación de la FDA en Estados Unidos, que todo mundo que nos dedicamos a esto se los facilitamos. Todo eso que le estoy diciendo se los podemos facilitar nosotros. Una empresa de comercialización en Estados Unidos, y es que ustedes mismos van a querer tener su empresa con las bases que ya les había comentado. Tienen que tener un análisis del etiquetado, que cuando hablo del análisis, hablo del análisis microbiológico y también del análisis alimenticio, como se hace para México,
pero también es el mismo, es el que se usa para Estados Unidos, básicamente va a ser el mismo, nada más que todas las etiquetas esas ridículas que están poniendo ahora, de que engorda y que es demasiado, etc., eso no te lo requieren en Estados Unidos, simplemente con que no digas mentiras y cumplas con tus ingredientes, con eso vas a tener suficiente. Finalmente hay otros productos que requieren ciertos permisos especiales, como las salsas requieren un permiso especial, no es un gran problema, se puede hacer en cuestión de semanas, ¿no? Pero ¿qué pasa si requiere un costo? Y finalmente el registro de la planta y una supervisor en forma permanente. Ese supervisor en forma permanente puede ser su mismo jefe de producción. Si usted es un ingeniero que está haciendo esto y usted es su jefe de producción, usted lo va a poder hacer. Y cuando estamos hablando de todos estos registros y costos y todo eso, no se espanten. O sea, sí, por supuesto, como les digo, un proyecto de exportación requiere, pero a lo mejor si tú estás produciendo, por decir, 20 tipos de salsas o 15 tipos de producto alimenticio empacado, enlatado, a lo mejor te va a costar $25,000 el paquete o $30,000 el paquete. Bueno, sí es dinero, pero no es cuestión del otro mundo. Entonces, métanlo dentro de su nivel, de su trabajo, de su plan, su business plan, y ahí van a poder ver si ustedes tienen la capacidad de exportar o no, o hay que esperar, o qué hay que hacer para poder llegar a ese punto. En fin, al final la pregunta llega y dice, bueno, entonces, ¿puedo exportar o no? A ver, ya me dijiste todo esto, ¿puedo exportar? Y yo, no, bueno, sí, ya quedamos que exportar les va a ayudar a la misión empresarial de lo que están haciendo. Les dijimos que en México estamos ubicados en un sitio envidiable para llegar a Estados Unidos. La mitad de los costos de traerlo de Perú o de Colombia o de China ya las tenemos cubiertas porque estamos en México, más cerca, ¿no? Ahora, nosotros estamos en Port Laredo y en Port Laredo entre el 60 y el 70% de lo que entra por tierra a Estados Unidos entra por ahí. Entonces, ya no la sabemos, ya hay especialistas y todo el mundo les vamos a poder ayudar a ellos. Hoy, que sí van a poder su empresa, sí, claro, cualquier mexicano puede ser empresario, no hay ningún problema. Nosotros contamos con el grupo más importante que se llama Sencomex, de todos los especialistas en exportación, contadores, abogados, especialistas en clasificación, todos los más importantes especialistas con maestría estamos dentro de este grupo que se llama Sencomex. Más de 120 profesionales del lado mexicano nos están asesorando y somos parte de ese grupo para que sus productos y sus empresas puedan venir y exportar en los términos que les hemos dicho. Finalmente les podemos decir que les ayudaremos a ponerse en contacto con los brokers, los compradores, los factores de comercialización. Nosotros no lo hacemos, pero nuestro trabajo es ponerles en contacto con ellos. Finalmente, ya para cerrar, dice, ¿qué tienes que hacer tú para que podamos nosotros apoyarte y exportar? Bueno, ustedes solo tienen que ocuparse de hacer bien lo que su empresa ya hace, lo que saben hacer bien, y nosotros les apoyaremos. Gracias, hasta la próxima.